Hola gente de YouTube, que te aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayendo, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Fernando Blas, a Golden Freddy, a Miguel Aranda, a Daniel, a Vegeto Dios. Y por último a Cazador de Mundos 26. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Los hermanos Logia por Kairomaru. 11. Dracule Miauk, navegando hacia Kokoyashi. Siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Aparece el mejor espadachín del mundo. Zoro debe desafiarlo. ¿Impresionarán sus habilidades mejoradas al mejor del mundo? Zarpando hacia Kokoyashi. Como siempre, los patrocinadores obtienen todos los capítulos con anticipación y todos los one-shots son exclusivos de Pat. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 12 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, disfrútenlo. Capítulo 11. Dracule Miauk, navegando hacia Kokoyashi. Mientras la pequeña embarcación, con forma de ataúd, se adentraba en la zona entre el Going Merry y el destartalado galeón, el hombre a bordo echó un vistazo rápido a su alrededor. Su mirada penetrante, como la de un halcón, lo recorrió todo en menos de un segundo antes de hablar. Parece que mi diversión terminó antes de que pudiera alcanzarla, comentó Miauk con indiferencia. Así son las cosas. Todos a bordo del Baratie, incluidos los sombreros de paja, observaron cómo el pequeño bote atracaba en las aletas y el hombre se levantaba de su asiento. Con un movimiento de muñeca, una cuerda preparada se tensó alrededor de un pequeño poste de amarre en el borde de las aletas. El mejor espadachín del mundo entonces subió al Baratie. Ojos de halcón, ¿viniste a acabar con los piratas de Krieg? Preguntó Zef, y Miauk observó al pirata retirado. En efecto, Pata Roja, aunque parece que fueron lo suficientemente insensatos como para pelear con otra banda antes de que los atrapara, respondió Miauk, y Zef sintió que se le aliviaba la tensión en los hombros. El hombre no estaba allí para matarlos ni nada parecido. ¿Quieres comer algo? Preguntó Zef, y Miauk apenas levantó una ceja ante la oferta. Muy bien, tráeme el menú y la carta de vinos. Tomaré algo para llevar. Miauk aceptó y un cocinero se acercó nervioso con los platos solicitados unos momentos después. La mirada penetrante del gran espadachín repasó el menú y luego la carta de vinos antes de cerrarlos y mirar a Zef. El filete miñón, saltea las verduras y confío en que lo marides con un vino tinto apropiado, de al menos 10 años. Por supuesto. Zef asintió. Lo prepararé todo personalmente. Dicho esto, Zef entró en el restaurante y regresó a la cocina más rápido de lo que la mayoría lo había visto jamás. ¿Dracule Miauk? Preguntó Zoro mientras se acercaba y se paraba frente al hombre. ¿Necesitas algo, muchacho? Miauk le preguntó al joven de cabello verde. Zarpo a tu encuentro. Sonrió Zoro con sorna mientras apoyaba la mano en Wado Ichimonji. Miauk lo observó con cierta curiosidad, fijándose en las dos espadas de baja calidad junto a la espada mencionada que descansaba en su cadera. ¿Y cuál es tu razón para buscarme?
Preguntó Miauk, con aspecto de haber escuchado eso innumerables veces. Superarte. Zoro se ató bien el pañuelo a la cabeza. Tienes algo de tiempo libre, ¿verdad? ¿Nos batimos en duelo? Pobre debilucho, dijo Miauk con un suspiro áspero. Si eres un espadachín competente, entonces sabes la diferencia entre nosotros sin necesidad de cruzar espadas. Miró a Zoro con frialdad. Aún así, ¿te atreves a desafiarme? ¿Es la convicción o la ignorancia lo que te impulsa? Ninguno. Respondió Zoro mientras se colocaba a Wado Ichimonji entre los dientes y agarraba sus otras dos espadas sin nombre. Mi ambición me impulsa, y mi promesa a mi difunto amigo. Se preparó, mientras Miauk permanecía allí de brazos cruzados, sin mostrarse impresionado. Para ser honesto, nunca imaginé que te encontraría tan pronto. Eso no te favorece, comentó Miauk antes de quitarse el collar. Como tengo algo de tiempo antes de que mi pedido esté listo, te daré unos minutos de mi tiempo. Tirando de la base de la cruz, desenvainó una pequeña kogatana que estaba oculta en su interior. ¿Y qué planeas hacer con eso? Zoro entrecerró los ojos al ver la indiferencia de Miauk. No soy el tipo de bruto que cazaría un conejo con un cañón. Aunque seas un espadachín de renombre, esto sigue siendo el East Blue. De los 4 mares divididos por la Red Line y la Grand Line, este es sin duda el más débil de todos. Miauk sujetó el pequeño cuchillo con firmeza. Lo siento, pero desafortunadamente no tengo una hoja más pequeña que esta. Zoro apretó la mandíbula y entrecerró los ojos con ira al ver esta falta de respeto. ¿De verdad creía este hombre que ni siquiera merecía desenvainar una espada de verdad contra? Un momento, pensó mientras el temblor de su cuerpo, alimentado por la rabia, comenzaba a disminuir y finalmente se detenía. Ni siquiera desenvaino mis 3 espadas contra los novatos que han intentado pelear conmigo para mejorar su reputación. Es lo mismo, ¿no? Mientras pensaba, Zoro no se dio cuenta de que Miauk arqueó una ceja al ver que el espadachín de cabello verde se calmaba. Ya veo, respiró Zoro profundamente antes de exhalar. Tengo que demostrar que valgo la pena desenvainar tu espada contra mí. Miró al más grande del mundo a los ojos. Lo entiendo. Yo también he hecho lo mismo. Zoro adoptó la postura correcta y preparó su ataque característico. Con una velocidad que ningún otro espadachín de East Blue podría igualar, Zoro acortó distancias y atacó. Oni, escúchame, ramita en su pozo, eres solo alguien que aún no ha experimentado el mundo real, dijo Miauk, sin siquiera inmutarse ante la velocidad de Zoro. Giri. Terminó Zoro, con sus 3 espadas apuntando a cortar a Miauk en 3 partes. Se escuchó un tintineo metálico y todos quedaron boquiabiertos cuando el pequeño cuchillo de Miauk impactó la técnica justo donde se cruzaban las 3 espadas. El impulso de Zoro se detuvo en seco, y por mucha fuerza que pusiera en su golpe, no pudo mover el cuchillo ni un centímetro. El brazo de Miauk no flaqueó en lo más mínimo. El hombre ni siquiera parecía estar completamente concentrado en la pelea. ¿Detuvieron el onigiri del gran hermano Zoro? Nunca había fallado. Ni una sola vez. Honji y Yosaku temblaban, aterrorizados por la fuerza demostrada. Luffy, Nami y Sanji observaban, mientras Usopp se unía al resto de los cocineros de Baratie y contemplaba boquiabiertos la escena. No puedo moverme, Zoro se dio cuenta mientras una gota de sudor le resbalaba desde la sien hasta la barbilla. Nadie ha visto jamás a través de esta técnica. Ni uno solo. Y sin embargo la detuvo con lo que equivale a una navaja de bolsillo. Se quedó mirando el rostro inexpresivo de Miauk, los ojos penetrantes del hombre prácticamente horadando los de Zoro. Esto es una locura. Zoro saltó hacia atrás antes de atacar de nuevo, los rápidos golpes y combos de sus 3 espadas se volvieron inútiles. De verdad estoy tan lejos de él. El pequeño cuchillo de Miauk detuvo cada golpe con facilidad, como si simplemente estuviera complaciendo al hombre más joven. Finalmente, un empujón real de Miauk tiró a Zoro hacia atrás y sobre las aletas de la cubierta. ¿De verdad hay tanta diferencia entre nosotros? Se preguntó Zoro mientras se levantaba y se reiniciaba. He entrenado demasiado como para dejar que me gane con una navaja de bolsillo. Recuerdos de cada pelea con Kuina. Cada pequeño entrenamiento que hizo en casa cuando era niño. Heredar a Wado Ichimonji tras su muerte. Incluso el duro entrenamiento con Luffy y el resto de su tripulación. Todos estos pensamientos pasaron por su mente al enfrentarse de nuevo a Miauk. ¡Qué empuje!, comentó Miauk. El joven, al menos, dominaba la esgrima de forma aceptable. La mayoría de los jóvenes aficionados que lo retaban perdían la compostura por completo cuando desenvainaba su kogatana.
Pero este joven había logrado calmarse incluso antes de su primer golpe. No podría hacer realidad mi sueño sin ímpetu. Zoro jadeó un momento, antes de respirar hondo y preparar otro ataque. Miauk esquivó la espada con facilidad y preparó una parada. Su mano se adelantó más rápido de lo que la mayoría podía ver y atrapó la espada derecha de Zoro con un hábil golpe. Zoro se estrelló contra el suelo. ¿Qué te agobia tanto, muchacho? ¿Qué deseas con todas tus fuerzas? Preguntó Miauk al joven caído. Derrotarte y convertirme en el mejor espadachín del mundo, respondió Zoro mientras se ponía de pie. Convertirme en el mejor para que incluso los que están en los cielos sepan mi nombre. La imagen de su promesa con Kuina apareció en su mente por un instante. Luffy, ¿no deberíamos hacer algo? Zoro está siendo zarandeado por ahí. Le susurró Usopp a su capitán, pero Luffy intervino sin apartar la vista de la pelea. Este es el sueño de Zoro. Por eso zarpó. Nadie tiene derecho a quitárselo. Declaró Luffy con el ceño fruncido al ver a sus nakamas perder. Nami y Sanji apretaron los dientes mientras observaban el duelo unilateral. Entonces tendrás que hacerlo mucho mejor de lo que he visto hasta ahora, comentó Miauk y se sorprendió cuando Zoro asintió. Así es. Así que déjame darlo todo, ofreció Zoro mientras sostenía sus dos espadas sin nombre sobre los hombros. Sus brazos casi se desdibujaron al atacar, y dos cuchillas de aire volaron hacia Miauk. Interesante, pero no suficiente, dijo Miauk con calma. Su pequeño cuchillo se interpuso hábilmente en la trayectoria de las aspas de aire y las redirigió con gracia. Volaron a su derecha e izquierda, levantando una lluvia de agua al impactar contra el océano que tenía detrás. Zoro no perdió ni un segundo, avanzando ya antes de que Miauk siquiera desviara su ataque. Sus dos espadas estaban detrás de Wado y Chimonji, apuntando al suelo. ¡Tora! Gritó. Llegó a Miauk justo cuando la espuma del océano comenzaba a descender. ¡Gary! Exclamó. Pero Miauk no se había distraído, ni siquiera al notar el haki de armamento que usaba el espadachín de cabello verde. Eres más fuerte de lo que esperaba. Nunca pensé que encontraría en el East Blue a un espadachín capaz de realizar un corte volador. Aunque fue tan duro, fue mucho mejor de lo que esperaba de alguien que nunca ha pisado el Grand Line, comentó Miauk mientras apuñalaba hacia adelante, hundiendo su cuchillo en la caja torácica de Zoro. La sangre brotó de inmediato de la herida, salpicando la cubierta. También empezó a supurar de su boca. Los sombrero de paja apretaron los dientes y algunas chispas escaparon del control de Luffy. Las lágrimas inundaron los ojos de Nami al ver cómo apuñalaban a su nakama. ¿Deseas que te atraviese el corazón? ¿Por qué no te retiras? Preguntó Miauk al joven espadachín. Aunque su kogatana estaba clavada en el pecho de Zoro, este se negó a retroceder. Ni hablar. Zoro jadeaba, con la mandíbula apretada alrededor de Wado y Chimonji. Pero sé, que si doy un solo paso atrás, perdería algo muy importante para mí. La sangre seguía goteando por su barbilla. Una promesa o un juramento, se rompería irreversiblemente, y nunca podría volver a estar aquí. Sí, eso se llama derrota, respondió Miauk, con su infame mirada fija en la de Zoro. Sí, por eso no puedo dar un paso atrás. Zoro rió con dolor. ¿Aunque eso signifique tu muerte? Preguntó Miauk sin romper el contacto visual. Morir sería mejor. Dijo Zoro con brusquedad. Jamás podría vivir conmigo mismo si me fuera con el rabo entre las piernas. ¿Convicción verdadera? Preguntó Miauk al retroceder, sacando fácilmente su cuchillo del pecho de Zoro y blandiéndolo para limpiar toda la sangre. La cruz de su collar se completó al envainar el kogatana. Chico, dime tu nombre. Roronoa y Zoro. Zoro movió sus espadas de forma que todas formaban ángulos entre sí. Todas apuntaban en direcciones diferentes, como una especie de estrella de 3 puntas. Lo recordaré, dijo Miauk mientras se llevaba la mano a la espalda y sacaba a Yoru, considerada la mejor espada del mundo. ¿Por qué tu fuerza no se ve a menudo en este mundo? Sostuvo la ornamentada hoja negra frente a él. Y para rendir homenaje a tu habilidad con las espadas y a tu convicción, te aniquilaré con esta espada. Esto es todo, pensó Zoro con calma, casi en estado meditativo. Te lo agradezco. Sus pensamientos eran serenos, todo lo contrario de lo que estaba a punto de convertirse en un violento enfrentamiento. El más grande del mundo, o la muerte. Muere. Por primera vez en todo el duelo, Miauk atacó directamente. Avanzó a una velocidad asombrosa, mientras Zoro empezaba a girar las dos espadas sin nombre en sus manos.
Miauk abrió los ojos de par en par mientras observaba la técnica, analizándola y descomponiéndola para crear al instante un contraataque perfecto. Sanril-ji, gritó Zoro. Sanzen Sekai. El sonido de múltiples cortes resonó en el aire mientras ambos hombres se daban la espalda, con ambos golpes completados. Por un breve instante, no ocurrió nada, antes de que las dos espadas sin nombre de Zoro se hicieran anicos. La sangre le salpicó el pecho al abrirse otro corte. He perdido, reconoció mientras soltaba las dos empuñaduras inútiles y se sacaba a Wado Ichimonji de los dientes, mientras la sangre le manaba aún más de la boca. Esto no era lo que esperaba. Entonces, ¿esto es lo que significa ser el más fuerte del mundo? Envainó su preciada espada con un clic, antes de darse la vuelta y presentarse, con los brazos extendidos y sosteniendo a Wado Ichimonji en la mano izquierda. ¿Qué es esto?, preguntó Miauk al joven espadachín. Una herida en la espalda, Zoro sonreía, aunque la sangre le goteaba por la comisura de la boca. Es la vergüenza de un espadachín. Espléndido, exclamó Miauk con una amplia sonrisa. Asestó un tajo, partiendo a Zoro desde la clavícula izquierda hasta la cadera derecha. No te precipites, jovencito, pensó Miauk, mientras Zoro se desplomaba de espaldas sobre la cubierta, con su preciada espada apretada en el puño. Aún no es tu hora. Zoro, rugió Luffy, mientras Nami se tambaleaba hacia atrás, tapándose la boca con ambas manos, horrorizada. Las lágrimas le corrían por los ojos al ver caer a Sunakama. El aire se sintió repentinamente cargado, y el olor a ozono se convirtió en lo único que se podía identificar. Luffy lanzaba rayos mientras el capitán miraba furioso a Miauk. ¡Idiota!, gritó Sanji mientras él y Usopp corrían al lado de Sunakama caído. Un destello de luz azul blanquecina y Luffy desapareció de donde había estado hacía un segundo. ¿Entonces eres el camarada de ese joven?, le preguntó Miauk a Luffy mientras contenía con una mano el puño chispeante que le apuntaba a la cabeza. Te agradezco que no interfieras en nuestro duelo. Eso requirió más fuerza de voluntad de la que la mayoría posee. Miró al furioso Luffy, quien ya se preparaba para un golpe más potente con la otra mano. No temas, tu amigo vivirá. Luffy jadeó, sus poderes se dispersaron al bajar los brazos. Luffy se giró y vio cómo Nami, Usopp, Sanji, Honji y Yosaku rodeaban a Zoro y le aplicaban primeros auxilios en las heridas, mientras el espadachín de pelo verde tosía sangre. Zoro, gritó Luffy de alegría al ver a Zoro con vida y oír a Nami ordenarle a Usopp que trajera medicinas y vendas del Going Merry. Zoro, ¿estás bien? Ni hablar, idiota, le gritó Nami a su capitán. Se disculparía después. Pero sigue vivo y voy a mantenerlo así. Es demasiado pronto para que mueras, gritó Miauk. Me llamo Dracule Miauk. Aprende sobre ti mismo. Aprende sobre el mundo. Hazte fuerte, ronronó a Zoro. Cruzó los brazos mientras miraba al hombre tendido en la cubierta. No importa cuántos años pasen, estaré en la cima del mundo y te esperaré. Sigue adelante con ese corazón feroz. Supera mi espada. Supérame, ronronó a Zoro. Apenas saliendo del Baratie, Zef había captado las palabras de Miauk y observaba el proceso con mucha mayor comprensión que cualquiera de los demás cocineros. Pensar que precisamente a Dracule Miauk se le oiría decir esas palabras. Chico, ¿cuál es tu objetivo?, Miauk le preguntó a Luffy. Ser el rey pirata. Luffy lo enfrentó con la misma convicción que Zoro había mostrado. Entonces eres aún más tonto que él. Ese camino es más difícil que el suyo. Miauk sonrió mientras cerraba los ojos. Me da igual, replicó Luffy. Seré el rey pirata. Miauk sonrió, tanto por las palabras de Luffy como por lo que veía frente a él. Zoro levantó a Wado Ichimonji en el aire, apuntándolo al cielo. Oye, Luffy. ¿Me oyes?, preguntó Zoro desde la cubierta. Idiota, reprendió Nami con lágrimas en los ojos. Deja de esforzarte. Zoro la ignoró de inmediato y continuó hablando. Perdón por preocuparte, sé que si no llego a ser el mejor espadachín del mundo, pasarás vergüenza. Zoro tosió sangre, despejándose las vías respiratorias. Juro, que hasta el día en que luche contra él y gane, no volveré a perder. La sonrisa de Miauk se ensanchó aún más ante esta declaración. Hasta el día en que luche contra él y gane, no volveré a perder. La amplia sonrisa de Luffy eclipsó fácilmente la de Miauk. ¿Algún problema con eso, rey pirata? No. Luffy se relajó, sonriendo, sabiendo que Sunakama estaría bien. Nami también sonreía entre lágrimas, incluso mientras le decía a Zoro: cállate y descansa.
Mientras Usopp, Honji y Yosaku prácticamente lloraban. Sanji negó con la cabeza ante la loca tripulación a la que se había unido mientras sacaba un cigarrillo para calmarse. Con primeros auxilios básicos debería estar bien, le informó Mihawk a Luffy mientras Zef se acercaba con el pedido de Mihawk, que incluía una botella de buen vino tinto. Esa herida cicatrizará, pero no es tan grave como parece, le informó el mejor espadachín del mundo al capitán de sombrero de paja. Gracias. Luffy hizo una reverencia al hombre mayor. Podrías haberlo matado. Pero en cambio solo lo hiciste más decidido. Eres increíble, Aoki. Luffy emergió de su proa con una amplia sonrisa y una carcajada. El ojo de Mihawk se crispó levemente al oír el apodo antes de girarse y aceptar la comida y el vino de Zef. Un fajo de billetes de Berry, sin duda mucho más caro que el precio de la comida, fue depositado en las manos de Zef mientras Mihawk regresaba al bote con forma de ataúd en el que había llegado. El cabo de amarre se soltó rápidamente y su comida fue colocada en la silla antes de que, con lo que pareció una ligera patada, Mihawk se apartara y su pequeño bote recorriera fácilmente 10 metros de distancia en un segundo. Roronó a Zoro. Mihawk habló en voz alta para que todos pudieran oírlo. Al mirar atrás y ver que el espadachín de pelo verde se giraba para encararlo desde su posición boca abajo en la cubierta, Mihawk continuó. Así es como se ve un corte volador perfeccionado. Con un movimiento demasiado rápido para que cualquiera que lo viera pudiera comprenderlo, Mihawk desenvainó a Yorm, lo blandió 3 veces y se lo volvió a poner en la espalda. Lo que todos pudieron ver fueron las 3 grandes olas verdosas de aire desplazado que cortaron limpiamente el galeón del pirata de Krieg. El galeón pareció estar bien por un momento antes de separarse en 4 pedazos y desplomarse en el océano. Las olas que surgieron de los grandes trozos de madera al estrellarse contra el agua ocultaron la partida de Mihawk, y cuando todos pudieron ver de nuevo, el espadachín más grande del mundo había desaparecido. Me alegra saberlo, Zoro sonrió antes de quedarse dormido. Todos los demás seguían mirándolo con asombro, excepto Luffy, cuyos ojos estaban abiertos como platos y llenos de estrellas. Cerca de la línea del horizonte desde Baratie, mierda. ¿Viste eso? Preguntó un marine a otro mientras su pequeña nave de reconocimiento avanzaba lentamente a la deriva. La nave estaba equipada con los mejores binoculares y telescopios que la Armada podía conseguir, todo para recopilar información sobre piratas u otras personas de interés. Esto también incluía lentes de largo alcance para su transpondedor Kameko Snail, lo que les permitía tomar fotos a distancia sin ser detectados. No, estoy completamente ciego, sí, lo vi, idiota. Le gritó un oficial de la Marina a su subordinado. Más te vale que hayas sacado fotos. Necesitaremos toda la información posible sobre estos piratas del sombrero de paja. Sí, señor. Saludó el marine. Maldita sea. Volví a mi mar natal para relajarme estos últimos años antes de jubilarme. No necesito esta mierda. Se lamentó el oficial de la Marina, sujetándose la cabeza con las manos. ¿Quién iba a pensar que la petición del teniente Fullbody de vigilar el Baratie acabaría en esto? Necesito un trago, murmuró el viejo oficial de la Marina mientras se dirigía a sus pequeños aposentos en la nave de reconocimiento. 2 días después de Going Merry, tras una emotiva despedida entre Sanji y Zef, los piratas del sombrero de paja zarparon del Baratie temprano esa mañana. La ruta que Nami había trazado hacia su archipiélago natal era la más rápida posible. Aprovecharon todas las corrientes y las condiciones meteorológicas más comunes de esta parte del East Blue para impulsar la carabela hacia su destino. Aunque a Honmi solo le había llevado un día descifrar la dirección que tomaban. Esto provocó el pánico entre ambos cazarrecompensas, quienes se preguntaron por qué se dirigían precisamente al Parque Arlong. ¿No dijiste que querías ir a Grand Line? Preguntó Yosaku al capitán del sombrero de paja. Esto está literalmente en la dirección opuesta. Sí, hermano Luffy, el pirata que gobierna las Islas Konomi es aterrador. Intentó explicar Honmi, pero Luffy los ignoró por completo. El capitán planeaba llevar a Sanji a la línea de salida hoy, ya que el chef ya se había adaptado a su vida de bordo del Going Merry. Oh. Sanji. Ven un momento. Gritó Luffy y Nami, Zoro y Usopp se animaron. Bueno, al menos, todo lo que Usopp podía. Como la lesión de Zoro por Mihawk le impedía hacer nada demasiado extenuante, se había convertido en su entrenador personal mientras no podía practicar ni entrenar. Esto significaba que el pobre Usopp ahora tenía a Zoro sentado sobre su espalda mientras hacía flexiones. El único entrenamiento que Zoro aún podía hacer era meditar para mejorar su haki de observación.
Al menos por unos días más, pues el espadachín de pelo verde ya empezaba a insistir en que se sentía bien. Ya voy, respondió Sanji mientras bajaba las escaleras hacia la cubierta inferior y se detuvo frente a su capitán. ¿Qué pasa? Necesito que te quedes ahí y no te desmayes, ¿de acuerdo? Preguntó Luffy y Sanji levantó una de sus cejas rizadas. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Sanji, solo para que el rostro normalmente alegre de Luffy se volviera increíblemente serio. En menos de un segundo, Sanji sintió una fuerza que lo azotaba y sus piernas se tensaron. Se sentía pesado, le dolía la cabeza, le zumbaban los oídos. ¿Por qué no podía apartar la mirada de Luffy? Su corazón latía demasiado rápido. Sintió el sudor correrle por la cara y se le puso la piel de gallina. Pero tan rápido como llegó la sensación, también se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Sanji se tambaleó hacia atrás, apenas manteniéndose en pie, mientras miraba a Luffy conmocionado. ¿Qué demonios fue eso? Exigió mientras buscaba su paquete de cigarrillos con mano temblorosa. Lo hiciste genial, Sanji. Luffy elogió mientras Nami, Zoro y Usopp observaban. Responde la pregunta. Le gritó Sanji a Luffy mientras se metía un cigarrillo en la boca y lo encendía. Dio una calada y Sanji exhaló lentamente para tranquilizarse. Ese fue el haki del conquistador. Luffy sonrió ampliamente y Sanji simplemente lo miró. ¿Qué demonios significa eso, maldito capitán? Explícate. Exigió Sanji mientras daba otra calada a su cigarrillo. Luffy dedicó el siguiente rato a explicarle el concepto de haki a su nuevo nakama. Tras la explicación y la confirmación de Zoro, Usopp y Nami, aunque solo le importaba la opinión de Nami, Sanji aceptó la verdad de la explicación de su nuevo capitán. Así es como gestiono mi barco. Luffy terminó de explicar el entrenamiento que Sanji recibiría de ahora en adelante. Sanji asintió, ya que todos los miembros de la tripulación ya lo estaban haciendo. Entonces, ¿ya es hora de comer? Preguntó con una sonrisa. Sí, claro, ¿por qué no? Sanji suspiró mientras negaba con la cabeza y se dirigía a la cocina para empezar a cocinar. Le vendría bien algo familiar que le ayudara a procesar todo esto. Hermano Luffy. Exclamó Honey con lágrimas de cocodrilo corriéndole por el rostro. Nunca nos dijiste por qué vas al parque Arlong. Los piratas de Arlong son hombres pez. Son súper fuertes. El capitán de los piratas de Arlong hace que Don Krieg parezca un pez pequeño en comparación. ¿No sabes cómo llegó Arlong al East Blue? Preguntó Yosaku. Fue liberado en el East Blue gracias a un acuerdo entre el gobierno mundial y Jinbei, el primer hijo del mar de los 7 guerreros del mar. ¿Qué tiene eso que ver con Arlong? Preguntó Luffy. Él y sus hermanos habían aprendido sobre los 3 poderes gracias a Garp, Kuzan y Shanks. Incluso él sabía que ser parte de una tripulación fuerte no significaba serlo también. Mientras Honmi y Yosaku intentaban explicarle a Luffy por qué era mala idea desafiar a Arlong, el joven del sombrero de paja apenas les prestó atención. Su atención estaba centrada principalmente en Nami, quien estaba de pie en la proa del barco mirando al horizonte. Estaba decidida a liberar a su aldea y a todo el archipiélago Konomi de Arlong. Luffy solo pudo sonreír ante el fuego que crecía en su amante desde que se conocieron. Su atención se centró de nuevo en el dúo de cazarrecompensas, que terminaban de razonar para no desafiar a Arlong. Ya ves, hermano Luffy, es mejor que nos mantengamos alejados de los piratas de Arlong. Honmi terminó, con Yosaku asintiendo. Pero ambos se quedaron paralizados al ver la expresión seria en el rostro de Luffy. Las islas Konomi son el hogar de Nami. Luffy empezó a decir, y ambos cazarrecompensas lo miraron boquiabiertos. Arlong ha esclavizado a su gente, a su familia, e incluso ha matado a su madre. Quiere que lo mate, así que lo haré, ya lo prometí. Ya dije que le arrancaré el brazo izquierdo a Arlong y pienso hacerlo. Retumbó, y ambos cazarrecompensas empezaron a sudar como platos. Unos brazos suaves rodearon suavemente el cuello de Luffy y tiraron de su cabeza hacia atrás para presionarla contra sus suaves pechos, poniendo fin a la conversación. Nami suspiró feliz mientras sostenía la cabeza de Luffy contra su pecho y apoyaba la mejilla sobre su sombrero. Gracias, Luffy. Nami sonrió y Luffy sonrió. No hay problema, Nami, ya lo prometí. Arlong morirá en cuanto lleguemos a tu casa, le aseguró Luffy, y la pechugona pelirroja lo atrajo aún más hacia sí. Almuerzo. Gritó Sanji desde la puerta de la cocina. Sí. Exclamó Luffy con alegría mientras soltaba con cuidado los brazos de Nami y la levantaba en brazos.
Literalmente, pues ahora la tenía en un cargo princesa mientras corría a la cocina a almorzar. Nami rió todo el camino con los brazos alrededor de su cuello. No es justo. Sollozó Sanji mientras golpeaba el borde de la cabina con el puño. Ese estúpido y maldito capitán. ¡Qué suerte! Es tan injusto. Una gran nube negra se formó sobre la cabeza de Sanji mientras se lamentaba de que Luffy y Nami estuvieran juntos. Zoro y Usopp evitaron a Sanji mientras se dirigían a la cocina a almorzar. Lo que ninguno de ellos sabía era que un tal Gyojin Tiburón Nariz de Sierra estaba haciendo sus propios planes al mismo tiempo que todos se sentaban a almorzar. Parque Arlong, Nami se fue hace mucho tiempo, le mencionó Kurobi, un Ray Fishman, a Arlong mientras estaban sentados alrededor de la mesa del banquete. Sí que lo ha hecho. Arlong asintió entre bocados. Pero no me preocupa. La pequeña Nami sabe que no debe huir. Volverá. Se acerca el tiempo más largo que ha estado fuera, reiteró Kurobi. Es una chica inteligente, al menos para ser una humana patética. Ya casi lo logra, ¿verdad? Lo era, murmuró Arlong pensativo. Quizás esté intentando quedarse con todo de una vez, para sorprendernos y forzar el trato, sugirió Cheu. Ja 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 ja. Arlong se echó a reír al reconocer la verdad en las palabras de sus oficiales. Sí, eso sería algo que nuestra pequeña Nami intentaría, ¿no? Se giró hacia Kurobi. Llama a Nezumi y dile que tengo un dato sobre un dinero robado para él. Su risa retorcida resonó por todo el parque Arlong mientras Kurobi iba a buscarle el caracol transpondedor. Fin del capítulo. XXXX. Bueno, ¿no estará cavando su tumba sin darse cuenta? Pero Meowth sigue siendo una bestia, como si fuera otra cosa. Los marines tienen otro incidente que añadir a la lista de crímenes de los sombrero de paja. Pero esta vez tienen fotos y una imagen nítida de la bandera pirata de los sombrero de paja. La cosa se está poniendo interesante. Y, como adelanto, prepárense para que cierto gran hermano aparezca antes que Arabasta. Espérenlo con ansias. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. 12. Kokoyashi, Piratas de Arlong contra los sombrero de paja. Siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Los sombrero de paja llegan a Kokoyashi. Arlong y su equipo están en problemas. Como siempre, los patrocinadores obtienen todos los capítulos con anticipación y todos los one-shots son exclusivos de Pat. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 13 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, disfrútenlo. Capítulo 12. Kokoyashi, Piratas de Arlong contra los de sombrero de paja. Chichichi y soy el capitán Nezumi de la División 16 de la Marina. El marine en cuestión estaba flanqueado por marineros. Todos los marines tenían los brazos cruzados a la espalda. Nezumi era de estatura promedio, quizás un poco bajo, y vestía un abrigo largo gris azulado abotonado. Sus rasgos faciales parecían corresponder al significado de su nombre, considerando que tenía bigotes y su abrigo tenía una capucha con orejas de ratón. Me gustaría hablar con el conocido como Genzo, de Kokoyashi. Ese sería yo. Genzo, el sheriff de la isla, se acercó al capitán de la marina. Genzo era un hombre con muchas cicatrices, casi todas provenientes de Arlong, que vestía un uniforme de policía marrón de manga corta y pantalones cortos a juego. Su sombrero también hacía juego con el uniforme, salvo por el molinillo de viento en un palo. ¿En qué puedo ayudarle, capitán? Me gustaría hablar con una joven llamada Nami. Creo que vive en este pueblo, ¿verdad? Preguntó Nezumi con una sonrisa pícara. De inmediato, los habitantes del pueblo sospecharon y se preocuparon por la presencia del marine. Me temo que Nami no está. Lleva un par de meses de viaje. Probablemente no volverá hasta dentro de unos días, explicó Genzo, sin que su rostro revelara nada. Chichichi, eso no es problema. Nezumi había visto el efecto que sus palabras causaron en los habitantes del pueblo y casi le hizo reír. Su hermana servirá. Nojiko, creo que se llama así. Así es, respondió Genzo, reprimiendo el deseo de hacer una mueca para mantener la cortesía.
Entonces, ábrame el paso, señor Genzo. Nezumi observó cómo Genzo se daba la vuelta y comenzaba a caminar desde los muelles hacia el interior de la isla. Lo siguió tranquilamente, observando el pueblo y notando las miradas de desconfianza de los habitantes de Kokoyashi. El grupo llegó a una casa pequeña y de aspecto normal. Lo único especial era el extenso bosque de mikan que había detrás. Genzo llamó a la puerta y una joven bastante hermosa le abrió. Tenía cabello azul claro y ojos azul oscuro, además de tatuajes en el brazo derecho. La tinta se arremolinaba alrededor de su brazo antes de cruzar por encima de su hombro y formar un corazón en su pecho. Vestía una camiseta blanca lisa sin mangas y pantalones verdes. «Genzo, ¿qué pasa?», preguntó Nojiko, mirando a los marines con recelo. «Me llamo Capitán Nezumi». Nezumi se adelantó y se presentó, mirándola de arriba abajo con admiración. Su sonrisa se ensanchó ligeramente cuando ella hizo una mueca ante su mirada lasciva. «Vine a hablar con tu hermana Nami, pero como ella no está, tendrás que conformarte tú». «¿Qué pasa, capitán?», preguntó Nojiko con cautela. Ya tenía un mal presentimiento. «Me temo que esta conversación no será agradable», declaró Nezumi con una amplia sonrisa. «Recientemente recibimos una pista anónima sobre el robo de tu hermana». «Me temo que no sé de qué estás hablando», comentó Nojiko, aunque tanto su postura como su tono cambiaron. «Oh, pero creo que sí. Tu repentino cambio de tono es muy revelador». Nezumi sonrió. «No tienes por qué preocuparte. Nadie aquí saldrá lastimado. Después de todo, los objetivos de tu hermana eran todos piratas. Así que solo eran criminales que les habían robado bienes». Su sonrisa se ensanchó aún más al continuar. «Tal como están las cosas, no presentaremos cargos contra ella». Se encogió de hombros con fingida timidez. «Pero un ladrón sigue siendo un ladrón y un crimen sigue siendo un crimen. ¿Entiendes a dónde quiero llegar?». Casi se rió entre dientes al ver el creciente terror en los ojos de Nojiko. «Es justo que el gobierno recoja los bienes robados. Así, podemos asegurarnos de que sean devueltos a sus legítimos dueños». «¿Qué dijiste?». Nojiko apretó los dientes y abrió mucho los ojos por el pánico. «Seguro que me oíste la primera vez. Chichichi. Entregarás todo lo que tu hermana ha robado de inmediato». Nezumi hizo un gesto con la mano. «Registrad la casa», ordenó a sus subordinados. Un marine avanzó, pero Genzo le dio un fuerte puñetazo. El marine cayó al suelo con un gemido de dolor. «¿Qué demonios creen que están haciendo?», rugió Genzo furioso. «No tienen nada más importante que hacer, cabrones. Los piratas de Arlon andan por ahí destruyendo aldeas y asesinando gente. ¿Por qué no hacen nada al respecto? La gente de aquí es esclava bajo su mando. Y aún así ignoran todo eso y se centran en un ladrón de poca monta». «Chichichi», respondió Nezumi riendo. «Un criminal no debería hablar con tanta descaro. Acabas de agredir a un marine. Agradece que no empiece a presentar cargos contra ti también». Se burló del sheriff antes de señalar la casa. «¿Qué esperan, marineros? Ignórenlos y continúen con la búsqueda. La gente de esta isla lleva casi una década esperando la ayuda de los marines», gritó Genzo mientras daba un paso al frente. Él mismo vencería a todos esos malditos si fuera necesario. «Estos árboles mikan parecen sospechosos, capitán». Uno de los marines le gritó a Nezumi. «Pues desentiérralos entonces», gritó Nezumi, aunque vigilaba con recelo a Genzo. «No los toques», gritó Genzo mientras le daba un puñetazo al marine en la cara. Nezumi debería haber estado vigilando a Genzo y a Nojiko. Al ver la amenaza a los árboles mikan de su madre, además del escondite del dinero de Nami, Nojiko corrió adentro y agarró una pistola. «Ni se te ocurra tocar los árboles mikan de mi madre con tus sucias manos», gritó Nojiko, con las manos temblando de rabia. «Si no estás aquí para ayudarnos y deshacerte de Arlon, lárgate ya». Nezumi se puso rígido, sudando ligeramente. Su verdadera naturaleza se revelaba fácilmente como la de un cobarde. Cómo había llegado a capitán era tema de debate. El resto de los marines, sin embargo, no eran tan cobardes como su capitán. Todos agarraron sus rifles y apuntaron a los dos aldeanos. Al ver esto, Nezumi recuperó rápidamente la confianza, aunque era débil como el papel. «Chichichi. ¿Por qué tardas tanto? Aquí no buscamos ni un grano de arroz. ¿Qué tan difícil es encontrar cerca de 100 millones de beri?», preguntó Nezumi a sus hombres mientras Nojiko y Genzo eran apuntados con pistolas. «¿Cómo sabes cuánto?».
Preguntó Nojiko antes de callarse al comprenderlo. Ese bastardo, y gruñó Genzo al darse cuenta de quién le había enviado esa información a Nezumi. Te envió Arlong, bastardo. Gritó Nojiko y Nezumi sonrió con malicia. Chichichi, estoy seguro de que no sé de qué hablas, respondió Nezumi mientras un marine anunciaba que lo había encontrado. Bueno, parece que hemos encontrado lo robado. Nos lo llevaremos. Nojiko y Genzo no pudieron hacer nada más que observar cómo los marines y Nezumi se llevaban hasta el último berry que Nami había pasado los últimos 8 años recolectando. Solo después de que el resto de los marines se fueran, los dos que los sostenían a punta de pistola los siguieron. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Repitió Genzo mientras apretaba los dientes con tanta fuerza que corría el riesgo de romperlos. Nojiko se desplomó en el suelo mientras las lágrimas caían de sus ojos. ¿Cómo podrían explicarle esto a Nami? Yéndose feliz, terminado, Nami. Usopp sonrió con orgullo mientras le ofrecía el nuevo bastón. Era un bastón plegable de 3 piezas, como el anterior. Aunque este era un poco más grueso y tenía algunos añadidos especiales en su interior. Tenía una gruesa tapa metálica en ambos extremos y un interruptor en la sección central. Este interruptor, una vez pulsado, no se podía apagar sin retirar uno de los 2 extremos del bastón. Al soltar cualquiera de los extremos, el botón se desenganchaba y volvía a subir hasta que se volvía a pulsar. He hecho un buen trabajo, si me permiten decirlo. El pistolero presumió mientras le mostraba a Nami las funciones de su nuevo bastón. Las piezas y componentes de Krieg que habían obtenido del galeón habían sido invaluables para ayudar a Usopp a terminar el bastón de choque de Nami. Genial, Usopp. Exclamó Nami mientras armaba el bastón con fluidez. Solo necesito probar la parte de descarga. La pelirroja sonrió al presionar el botón y luego golpeó al Honmi que estaba cerca con una de las puntas metálicas. ¡Ay! Gritó Honmi, con el cuerpo sacudido y espasmado por la conmoción. Usopp rió entre dientes ante la desgracia del cazarrecompensas. Otro extremo. Nami cantó con una sonrisa y tocó a Yosaku con el extremo opuesto. Oye. Gritó Yosaku mientras también sufría un espasmo y caía al suelo por la sorpresa. Parece que funciona de maravilla. Nami sonrió feliz mientras desprendía un extremo y la corriente se detenía. Desmontó su nuevo bastón y lo colocó en el nuevo cinturón / funda que Usopp le había hecho. Buen trabajo, Usopp. Elogió Nami, y el narigón hinchó el ceño ante el agradecimiento. No hay problema, Nami. Nunca subestimes las capacidades del gran Usopp. Usopp rió con ganas y Nami puso los ojos en blanco con cariño ante las travesuras de su nakama. Aunque si conseguimos algunas piezas más y tengo tiempo suficiente, creo que podría hacer algo aún más fuerte. ¿Más fuerte? Preguntó Nami inclinando ligeramente la cabeza. Solo está en la fase de planificación ahora mismo, pero estoy intentando resolverlo. Usopp lo descartó con un gesto. En cuanto lo tenga más claro, te lo contaré. Nami asintió y se fue a practicar con su nuevo bastón. Necesitaba acostumbrarse a la diferencia de peso entre su antiguo bastón y el de choque. Llegarían a su isla natal mañana, poco después de comer. Iba a asegurarse de estar lista para entonces. ¡Ay! Sanji se atragantó al recibir un puñetazo de Luffy y rodó por la cubierta. Al parecer, su nuevo capitán se tomaba muy en serio el entrenamiento de su tripulación, y era el turno de Sanji de entrenar con él. El único problema era que Sanji apenas dominaba el uso más básico del Haki. Sin embargo, Luffy era casi un maestro, y ninguna de sus patadas daba en el blanco si Luffy no quería. El hecho de que Luffy también golpeara con más fuerza que cualquier otra cosa que Sanji hubiera experimentado antes empeoraba aún más el entrenamiento. ¿Te rindes, Sanji? Luffy le sonrió a su chef. Maldita sea, maldito capitán. Respondió Sanji antes de lanzarse contra Luffy con una patada. Así habían sido sus entrenamientos diarios desde que Sanji se unió a la tripulación. Meditación para mejorar la observación y entrenamiento para mejorar el armamento, mientras Luffy los sometía a ejercicios que casi los hacen desplomarse. Sanji no se quejaba, ya se sentía un poco más fuerte que cuando dejó el Baratie, así que todo el entrenamiento estaba dando resultado. Que lo maldijeran si el resto de la tripulación lo dejaba atrás. Kokoyashi, la próxima tarde, atracaremos un poco lejos de lo que solía ser la aldea Gosa, informó Nami a sus nakamas mientras les mostraba un mapa de su isla natal. Era un mapa que ella misma había dibujado de memoria. No era su mejor trabajo cartográfico, pero la mayoría de las tiendas lo vendían por su precisión. ¿Solía serlo?
Preguntó Usopp con curiosidad. Poco antes de que empezara este viaje, alguien en la aldea de Gosa no pudo pagarle a Arlong. Nami gruñó, mostrando su disgusto al recordarlo. Arlong se volvió loco y destruyó la aldea. Solo para demostrar que podía, o quizás simplemente le dio la gana, el muy cabrón literalmente volcó todos los edificios de la aldea uno por uno. Ya no vive nadie allí, así que la banda de Arlong no lo patrulla mucho. Me parece una reacción exagerada, dijo Sanji antes de exhalar el humo de su cigarrillo. Este cabrón va a caer. Nami sonrió ante la declaración del chef y asintió. Claro que sí. Exclamó Nami, con los ojos brillantes de venganza. En fin, desde Gosa haré una parada rápida en casa de mi hermana y mía. Quiero que Nojiko vea esto, que vea cómo aniquilan a Arlong y a toda su tripulación. Se lo merece tanto como yo. ¿Hay alguien de la tripulación enemiga a quien necesitemos perdonar? Preguntó Zoro. El espadachín finalmente se había recuperado del corte de Mihawk. Fiel a la palabra del gran espadachín, el corte había cicatrizado, pero se había cerrado con facilidad y sanado rápidamente. Era una verdadera prueba de la habilidad de Mihawk que una espada tan grande como la de Yoru pudiera infligir una herida tan limpia. Casi cualquier otro espadachín del mundo acabaría partiendo a sus oponentes por la mitad con una espada tan grande. Solo uno, admitió Nami con un suspiro. Se llama Hachi. Es un Gyojin pulpo de pelo blanco. Es solo un tipo que se ha juntado con malas compañías. Le tiene demasiado miedo a Arlong como para enfrentarse a él directamente, pero lo he visto literalmente dar dinero a gente que de otro modo no habría podido pagar el impuesto de Arlong ese mes. También es espadachín, así que si luchas contra él y Zoro lo deja con vida, se irá nadando una vez que Arlong esté acabado. De eso estoy segura. Entendido. Zoro asintió mientras bebía un trago de una botella de licor. Esta sería su primera vez cruzando espadas con un espadachín Gyojin. Sería interesante. Los sombrero de paja atracaron poco después de su reunión estratégica. Caminar por la destruida aldea Gosa había hecho que Usopp casi volviera a su lastimosa forma, la de hablar de una enfermedad falsa. Sin embargo, se recuperó rápidamente. Ahora era un pirata de verdad. Esto no era un juego. Sería un valiente guerrero del mar. Haría que Kaya se sintiera orgullosa y la deleitaría con todas sus aventuras cuando finalmente regresara a Aldea Sirup. La tripulación llegó a casa de Nami y al instante notó que Nami se había puesto rígida. ¿Qué pasa, Nami? Preguntó Luffy, capaz de ver y sentir su repentina inquietud. El bosque de Mikan de mi madre está dañado, explicó Nami con voz temblorosa. Antes de que nadie pudiera responder, Nami salió corriendo hacia la casa y casi arrancó la puerta de sus bisagras. Nojiko. ¿Estás aquí? Nojiko. El resto de los sombrero de paja se dirigieron rápidamente a la casa para intentar ayudar a Nami. Sin embargo, cuando entraron, Nami estaba sentada junto a una mujer pelirroja abatida, abrazándola con fuerza. Lo siento, Nami, lo siento mucho, le murmuró la mujer a Nami mientras la sostenía. Pensé que Arlong te había hecho algo cuando vi la arboleda, le dijo Nami a su hermana mientras la sostenía. Nami, todo se acabó, dijo Nojiko y Nami miró a su hermana con curiosidad. ¿Qué te has perdido, Nojiko? Preguntó Nami, y Nojiko señaló vagamente hacia la arboleda. Arlong envió a un capitán de la marina al que le pagó para que viniera a robarte el dinero. Todo el dinero que ahorraste durante los últimos 8 años, Nami, se ha esfumado. Nami se quedó sentada un momento, inmóvil, antes de abrazar con más fuerza a su hermana. Tranquila, Nojiko, tranquila, le aseguró Nami a su hermana mayor. Ya no necesito ahorrarle dinero a ese cabrón. ¿Nami? Preguntó Nojiko a su hermana pequeña antes de finalmente fijarse en las demás personas en la casa. ¿Quién eres? Son mi tripulación, Nojiko, mis nakamas, le informó Nami mientras empezaba a presentar a los sombrero de paja. No fue hasta que llegó a Luffy que los ojos de Nojiko se abrieron de par en par. Espera, ¿qué? ¿Podrías repetirme eso? Nojiko le pidió a Nami que repitiera la presentación de su capitán. Este es mi capitán, Monkey D. Luffy, también es mi amante y pronto será el verdugo de Arlong. Nami volvió a presentarle a Luffy a su hermana. La pelirroja ya lo rodeaba con sus brazos y su cabeza reposaba sobre su pecho. Amante. Balbuceó Nojiko mientras Nami sonreía y asentía, y Luffy sonreía ampliamente. Vamos a destruir el parque Arlong, Nojiko, le informó Nami a su hermana. Reúne a los aldeanos, todos merecen ver esto.
Nojiko solo pudo asentir, aún en shock ante la revelación de que su hermana pequeña no solo se había unido a una tripulación pirata, sino que había encontrado un amante. Dicho amante, Nami parecía 100% segura de que podía y que mataría a Arlong. Los sombrero de paja salieron de la casa y se dirigieron al parque Arlong. Unos minutos después, Nojiko salió corriendo de la casa para alertar a Genzo y reunir a los aldeanos. Este lugar realmente destaca, comentó Luffy mientras los sombrero de paja se encontraban frente a la entrada del parque Arlong. Los aldeanos de Kokoyashi ya empezaban a reunirse y Nami sonrió al ver a Nojiko y Genzo entre ellos. Deberíamos empezar, dijo Zoro mientras se ataba las espadas de Honmi y Yosaku a la cintura. Las espadas Dao del dúo de cazar recompensas no eran algo con lo que Zoro estuviera familiarizado, pero se las arreglaría. Lo primero que haré cuando lleguemos a una ciudad grande será reemplazar mis espadas destruidas, pensó mientras se ataba el pañuelo a la cabeza. Estoy listo, reconoció Usopp mientras sacaba 2 de sus 4 revólveres. Su rifle de repetición de palanca a la espalda y su tirachinas de truco en la bolsa a su lado. Llamaré. Dijo Luffy, con el rostro serio al recordar a Nami contándole lo que el bastardo tras la puerta le había hecho. Levantó el pie y lanzó una patada frontal perfecta. Las puertas del parque Arlong fueron arrancadas de la pared y enviadas volando hacia el complejo. 2 Gyojin recibieron un golpe en la cabeza contra las puertas de acero y quedaron tendidos en el suelo, posiblemente muertos por el impacto. ¿Qué demonios? Gritó un Gyojin sobresaltado por el repentino ataque. ¿Qué pasa? Gritó otro al ver a sus compañeros de tripulación aplastados por las puertas. Entonces, ¿eres Arlong? Preguntó Luffy mientras miraba fijamente al Gyojin de nariz de sierra, recostado en una silla que parecía un trono. Lo soy, confirmó Arlong mientras miraba fijamente al humano. ¿Quién demonios eres? Soy Luffy, un pirata, respondió Luffy mientras se acercaba a Arlong. ¿Qué haces aquí, humano inútil? Exigió Arlong mientras 2 de sus subordinados se interponían en el camino de Luffy para intentar detenerlo. Se oyó un disparo y los 2 enormes Gyojin cayeron al suelo con un agujero entre los ojos. Casi todos los presentes, salvo los sombrero de paja, se dieron cuenta de que, aunque solo habían oído un disparo, Usopp había disparado 2 veces. Para matarte, entonó Luffy con tono sombrío al encontrarse repentinamente junto a Arlong, y el rostro del Gyojin se deformó alrededor del puño de Luffy. Arlong salió volando de su silla y se estrelló contra el muro que rodeaba el parque Arlong. Jefe. Gritaron los piratas de Arlong, solo para ser atacados por el resto de la tripulación de sombrero de paja. El Gyojin pulpo del que Nami les había hablado a la tripulación barritó un instante mientras decía algo sobre un monstruo. Del mar surgió un animal enorme que se reveló como un rey del mar con aspecto de vaca. Momoa. Deshazte a los intrusos. Gritó Hachi, y el rey del mar rugió mientras se adentraba en el recinto. Luffy volvió la mirada hacia el rey del mar y Momoa se detuvo en seco. La mirada de Luffy lanzó una advertencia primitiva a la mente del rey del mar. Momoa empezó a temblar mientras, de alguna manera, empapada en sudor, retrocedía lentamente. Piérdete. Dijo Luffy con voz normal, pero todos los presentes lo oyeron con claridad. Momoa gritó antes de darse la vuelta y sumergirse de nuevo en el mar, aterrorizado. Todos los Gyojin, así como los aldeanos de Kokoyashi, solo pudieron observar conmocionados cómo el adolescente del sombrero de paja hacía huir a un rey del mar con solo una mirada. ¿Momoa? Preguntó Hachi mientras el rey del mar ya había desaparecido de la vista. ¿Ahora, dónde estábamos? Preguntó Luffy mientras Arlong salía de la pared y lo miraba con fiereza. Zoro contra Hachi, oye, pulpo, escuché que eres espadachín, gritó Zoro a Hachi. Ah, sí, sí lo soy. Respondió Hachi tras un momento para procesarlo. ¿Qué tal si vemos quién es el mejor espadachín? Desafió Zoro mientras sacaba a los 2 Dao y Aguado. Te arrepentirás de este humano. Gritó Hachi mientras sacaba 6 espadas grandes y las tenía preparadas. Zoro ya observaba la figura de Hachi, desmenuzándola en busca de oportunidades. Lo dudo, respondió Zoro, habiendo detectado ya 2 puntos débiles en la postura del Gyojin. Quizás Hachi pensó que podría compensarlo con sus múltiples brazos, pero Zoro acabaría rápidamente con el pulpo a juzgar por su piedad. Te lo demostraré. Bramó Hachi. A ver si te enfrentas a mi vals de las 6 espadas. Hachi se acercó blandiendo sus 6 espadas y Zoro simplemente se desvió hacia la derecha.
Con un movimiento rápido, Hachi dejó caer dos de sus espadas izquierdas mientras dolorosos cortes se abrían en dos de sus brazos izquierdos. ¡Ay! Gritó de dolor mientras retrocedía para ganar distancia. Son bastante pesadas, dijo Zoro mientras levantaba una de las espadas de Hachi con la mano izquierda. Pesan 300 kilos cada una, le informó Hachi, y Zoro asintió antes de devolverle la espada que sostenía, seguida rápidamente por la segunda. ¿Qué? Preguntó Hachi mientras miraba sus espadas de vueltas. Esta es una pelea entre espadachines. Me deshonraría no derrotarte en tu mejor momento, dijo Zoro y Hachi asintió, comprensivo. Muy bien, entonces verás la fuerza del segundo espadachín Gyojin más fuerte de la isla Gyojin. Hachi tomó sus espadas y atacó de nuevo a Zoro. Postura de la olla del pulpo. Gritó mientras juntaba las puntas de sus 6 espadas e intentaba atravesar a Zoro. El espadachín de pelo verde usó las 3 para bloquear, pero no esperaba el siguiente movimiento. Año nuevo, apertura, golpe corporal. Las 6 espadas se separaron y rompieron la guardia de Zoro. Hachi usó entonces sus extremidades flexibles para girar instantáneamente sus espadas y bajarlas sobre Zoro desde diferentes direcciones. Zoro bloqueó 3 de las espadas y luego saltó hacia atrás para esquivar las otras 3. No me lo esperaba, comentó Zoro antes de exhalar y sumergirse en su observación. Haces buen uso de tu fisiología de Gyojin. Oh, gracias. Sonrió Hachi mientras preparaba sus espadas. Oye. Espera un momento. No intentes confundirme con cumplidos. Zoro negó con la cabeza al distraído Gyojin. Si eso es todo lo que tienes, entonces terminaré con esto, informó Zoro mientras preparaba sus espadas. No superarás mi técnica. Exclamó Hachi mientras recuperaba su postura. Postura de la olla del pulpo. Se abalanzó de nuevo para clavarle la lanza a Zoro. El espadachín de pelo verde bloqueó el golpe y dejó que sus espadas retrocedieran cuando Hachi realizó su siguiente ataque. Año nuevo, apertura, golpe corporal. Sin embargo, esta vez Zoro no resistió el ataque y simplemente retiró sus espadas. Vio la dirección en la que se movían todas las espadas de Hachi y se deslizó entre ellas. Toragari. Entonó Zoro y el pecho de Hachi estalló en sangre cuando 3 laceraciones lo desgarraron. Aruk. Gritó Hachi de dolor y al ver su sangre derramarse. Cayó al suelo con fuerza y miró al cielo solo un segundo antes de que todo se oscureciera. Vivirá. Zoro asintió para sí mismo, tras haber sentido la diferencia entre la piel humana y la del Gyojin pulpo al cortarlo. Esos cortes solo habían alcanzado el equivalente a una capa de grasa en un cuerpo humano. El impacto del dolor y la fuerza del golpe fueron lo que dejó inconsciente a Hachi. Así que así es cruzar espadas con un Gyojin. No está mal. Nami contra los Gyojin, Nami, traidora. Gritó uno de los soldados de Arlong. Te mataremos. Rugió otro mientras blandía un garrote. Lo dudo. Nami les sonrió con saña antes de preparar su bastón de choque. Se puso en observación y se movió antes de que los soldados pudieran atacar. El primer soldado le dio con el extremo del bastón en la cara y gritó tanto por el impacto como por la electricidad que le inundó la cabeza. Se desplomó y no volvió a moverse. Nami no aminoró la marcha. Su siguiente golpe impactó a uno de los atónitos soldados en un lateral de la cabeza y lo dejó tendido en el suelo, hecho un mar de espasmos. ¡A por ella! Gritó un Gyojin mientras intentaba abalanzarse sobre la naranja. Su valentía fue recompensada con una estocada en el estómago y una descarga dolorosa que lo inmovilizó. 3 más recibieron lo mismo mientras Nami zigzagueaba entre sus golpes y los asestaba en la cabeza, el cuerpo o una de sus extremidades. Las constantes descargas eléctricas frustraron cualquier intento de contraataque y solo provocaron más dolor. Dato curioso. Los Gyojin son tan susceptibles a la electricidad como los humanos. Muy pocos de los innumerables tipos de Gyojin eran resistentes a la electricidad, ya que la mayoría eran tan buenos conductores como los humanos. Desafortunadamente para Arlong y sus soldados, ninguno de ellos era de este tipo. Así que todos sufrieron bajo la corriente eléctrica producida por el bastón de Nami. ¡Maldición! Gritó un soldado mientras asestaba un golpe a la cabeza de Nami con una espada. Nami apenas movió para esquivar el golpe antes de clavarle su bastón en la garganta. No hubo gritos cuando la garganta del Gyojin se desplomó y la corriente recorrió su cuello, su columna vertebral y de ahí su cerebro. Nami continuó moviéndose como una posesa, golpeando a todos los soldados a su alrededor. Ninguno pudo tocarla, todos eran Gyojin corpulentos y musculosos, sin la velocidad ni el alcance para atrapar a la mucho más ágil Nami.
Un soldado tras otro caía y Nami no daba señales de detenerse. Años de dolor, rabia y odio por estos Gyojin se habían acumulado, y hasta que no se vengara lo mejor posible, no se detendría. Para cuando 16 Gyojin cayeron, Nami apenas comenzaba a respirar con dificultad. La forma de Kurobi acercándose la hizo apuntar su bastón hacia adelante y prepararse para luchar contra el karateka Gyojin. No tenía por qué preocuparse ya que una mancha negra interceptó a Ray Fishman y detuvo su ataque con un zapato de vestir que se estrelló contra un costado de su cabeza. Gracias, Sanji. Nami sonrió y los ojos de Sanji se convirtieron en corazones mientras se giraba hacia ella. Lo que sea por ti, Nami-Swan. Sanji la saludó con la mano. Sanji contra Kurobi, ¿quién demonios eres, humano? Exigió Kurobi, agarrándose la mandíbula. No lo admitiría, pero esa patada no solo lo había pillado desprevenido, sino que le había causado un dolor considerable. Sanji, el nakama de la mujer a la que intentabas atacar. Se presentó Sanji mientras golpeaba el suelo con la punta de su zapato. Entonces Nami te engañó para que intentaras salvar su hogar, ¿eh? Se burló Kurobi y Sanji entrecerró los ojos. He oído lo que han estado haciendo en esta isla, malditos cabrones. Lo que le han hecho a Nami y a su hermana. Me hierve la sangre, gruñó Sanji mientras se acercaba a Kurobi. ¿Qué va a hacer un humano patético como tú? Exigió Kurobi. Soy un practicante de karate gyojin de nivel 40. Te mataré de un solo golpe. Un pez no tiene por qué intentar contestarle mal a un chef, replicó Sanji mientras ambos se enfrentaban. Yo me encargaré de lo que le hiciste a Nami-Swan. Muere, basura. Byakuya Gawara Seiken. Kurobi se abalanzó y lanzó un potente puñetazo. Sanji respondió con una patada y ambos ataques provocaron una ráfaga de viento al chocar. Imposible. Exclamó Kurobi al ver que su ataque se estancaba contra un humano. Ambos se separaron y retrocedieron antes de retomar sus respectivas posiciones. ¿Eso fue todo? El viejo pegó más fuerte que eso. Se burló Sanji del intolerante Gyojin. Me sorprendería que pudieras matar a patio a carne con ataques tan débiles. Barakie, ¿qué demonios acabas de decir, Sanji? Rugió Patty de repente desde su puesto de cocina. ¿Quieres pelear, rubio imbécil? Gritó Carne casi al mismo tiempo desde su puesto al otro lado de la cocina. ¿Saben que Sanji lleva ausente poco más de una semana, verdad? Les preguntó otro chef, mientras ambos negaban con la cabeza un instante. Ese pan que está hablando mal de mí, lo sé. Respondió Patty con un grudido. Lo siento hablando mucho. Refunfuñó Carne. Claro, y el chef en medio de la cocina asintió mientras los miraba a ambos con extrañeza. Parque Arlong, así que eres un poco más fuerte que un humano normal, dijo Kurobi chasqueando la lengua hacia Sanji. Pero no importa, quizá puedas igualar mi Akumai Gawara Seiken, pero mi Senmai Gawara Seiken te matará sin falta. Pruébalo, pez, se burló Sanji y Kurobi se abalanzó sobre él con el brazo doblado hacia atrás. Senmai. Kurobi se sobresaltó, pero el pie de Sanji le hundió el estómago. Expulsó todo el aire de sus pulmones con fuerza, junto con una mezcla de bilis y sangre. Las piernas son más largas que los brazos en la mayoría de los casos, declaró Sanji mientras levantaba la pierna y descargaba toda su fuerza en una patada de hacha sobre el cuerpo herido de Kurobi. El tacón del zapato de Sanji impactó en la cabeza del Ray Fishman con la fuerza de un martillo de guerra, y la cabeza del Fishman se hundió en el hormigón bajo ellos. El rubio retrocedió y se sorprendió al ver a Kurobi ponerse de pie. Maldito, patético, humano. Jadeó Kurobi, incapaz de enfocar la vista. Todo estaba borroso y apenas podía mantener el equilibrio. Yo, no, seré, derrotado. Más duro de lo que pareces, admitió Sanji antes de saltar hacia adelante con toda la fuerza de sus piernas. El hormigón sobre el que se apoyaba se agrietó por la fuerza mientras Sanji se lanzaba hacia adelante. Disparo de cordero. Gritó el rubio al estrellar su pie derecho contra el pecho de Kurobi. Sanji sintió claramente cómo el esternón del Ray Fishman se rompía bajo su pie, y ver su pecho hundirse confirmó que este sería el golpe final de su pelea. ¿Ya terminaste? Preguntó Sanji mientras sacaba un cigarrillo y lo encendía. Usopp contra Cheu, maldita sea, Hachi. Tendré que limpiar tu desastre. Gritó un Gyojin azul con los labios extendidos al Gyojin pulpo derribado. Prepárate para morir, humano. Inhaló antes de escupirle una bala de agua a Zoro. El espadachín se apartó bruscamente con su observación antes de volver la mirada hacia el Gyojin.
¡Maldito pez! Gritó Usopp mientras le disparaba al rubio Gyojin. Cheu recibió el disparo en el hombro y gritó de dolor y rabia. ¡Maldito imbécil! Le gritó Cheu a Usopp. ¿Quieres morir primero? Por mí, perfecto. Cheu disparó otra bala de agua, pero Usopp ya se movía y disparaba. Cheu avanzó con él, esquivando algunas balas, pero siendo rozado por las demás. Quieto, debilucho. Ni hablar. Gritó Usopp mientras esquivaba otra bala de agua antes de devolver el fuego. Cheu gruñó al recibir otro disparo en el brazo izquierdo. Solo gracias a su fisiología de Gyojin pudo recibir tantos disparos con relativamente poco daño. Entonces te mataré con mi ataque más poderoso. Gritó Cheu mientras corría hacia la piscina que conectaba con el océano. No si uso las mías primero. Replicó Usopp antes de disparar una bala de cada pistola que sostenía. Luego las lanzó al aire, desenfundó y disparó sus otras 2 pistolas intactas. El rápido tiroteo fue menos contundente esta vez, pues Usopp ya había disparado 3 balas de cada una de sus 2 primeras. Pero 18 balas se clavaron en el cuerpo de Cheu. Enfundando las 4 pistolas, Usopp se sorprendió, y un poco asustado, al ver a Cheu aún de pie. «Maldito, humano, bastardo», gruñó Cheu mientras bajaba los brazos, que habían recibido casi todos los disparos. «Voy a matarte, Jadeo». «Estrella explosiva», gritó Usopp, quien ya había sacado su tirachinas y disparado una de sus estrellas especiales. La bola golpeó al Gyojin herido en el pecho y explotó. «Maldito seas», rugió Cheu mientras salía disparado del humo con los brazos colgando flácidos a los costados. «Triple estrella explosiva», gritó Usopp mientras descargaba una salva de sus estrellas especiales contra el Gyojin que embestía. Cada explosión era seguida por un rugido de dolor mientras Cheu intentaba resistir los ataques. El Gyojin herido salió tambaleándose de la nube de humo y caminó tembloroso hacia Usopp. «Mataré», intentó decir Cheu mientras se desplomaba en el suelo. El rubio Gyojin se obligó a levantar la cabeza mientras intentaba disparar una bala de agua para matar al pistolero. Por desgracia para él, al levantar la vista, solo vio el cañón del rifle de repetición de Usopp. Un último disparo sonó y Cheu desapareció. Usopp, incluso respirando con dificultad, seguía sonriendo a Zoro mientras el espadachín se acercaba. «Buen trabajo», Usopp respondió Zoro asintiendo. «Hasta yo puedo ganar contra estos tipos». Usopp respiró hondo mientras su cuerpo se liberaba lentamente de la adrenalina. «Solo queda esperar a que Luffy se encargue de Arlong». Zoro miró hacia donde Luffy y Arlong se miraban con furia. «Esto va a ser terriblemente brutal», comentó Usopp y Zoro gruñó en señal de acuerdo. «Tengo muchas ganas», dijo Nami mientras caminaba hacia ellos, sin apartar la vista de Luffy. Al mirar atrás, Usopp se quedó boquiabierto al ver la cantidad de cuerpos esparcidos por el suelo. Debía haber al menos 25 Gyojin muertos o inconscientes donde Nami había estado luchando. «¿Viste mi pelea, Nami-swan?», preguntó Sanji mientras se acercaba, con corazones en lugar de ojos. «Sí, buen trabajo, Sanji». Nami lo felicitó distraídamente. No quería perderse ni un segundo de Luffy golpeando a Arlong hasta la muerte. Por fin, la pesadilla de ella y su hogar terminaría. Fin del capítulo. Ahora les toca a los capitanes. El entrenamiento extra y aquí han sido de gran ayuda para los sombrero de paja. Al parecer, los chefs del Baratie saben cuando se insultan, incluso estando lejos, ¿quién lo diría? Hachi está inconsciente, Kurobi está muerto con las entrañas destrozadas, Cheu está muerto y acribillado a balazos y quemaduras, los soldados también están inconscientes o muertos. Luffy ha hecho que Arlong vea cómo toda su tripulación es diezmada por humanos patéticos. Ahora es el momento de encargarse del tiburón. El próximo capítulo será brutal. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.